en alta definición por solo 185 bolivianos mensuales. Para obtenerlo, solo debes comprar tu kit HD y lo mejor es que al ser televisión prepago no acumulas deudas. Ingresa a intersatelital.com.bo y elige la mejor televisión satelital HD. Intersatelital te da mucho más por menos. Continúa con la programación de TVU. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono, uno especial, donde, bueno, como es habitual, los periodistas solemos, ¿qué hacer? Vernos el ombligo, ver qué capos somos, y no es tan así, no somos tan capos. Esta es una mesa, es una muestra de ello. No, todo lo contrario. Quiero agradecer, y realmente de verdad, a quienes están en esta mesa hoy. Está Guada Pérez con nosotros. ¿Cómo te va, Guada? ¿Todo bien? Buenas noches, Mario. Ya estuviste en El Pentágono, ¿no? Sí, hace unos meses. Claudio Rosell también. Buenas noches a la audiencia. Está con nosotros también Fernando Tarija. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. ¿Tu primera en El Pentágono? Sí, mi primera vez en El Pentágono. Mejor lo es bien porque si no va a ser la última. Claudia Soluco también. Ya ha estado en El Pentágono. Mi segunda vez. Buenas noches, vez. Mario. Buenas noches, gracias por esto. Bien, todos son periodistas. Varios de ellos están en el ámbito académico además, sobre todo. ¿Y por qué he convocado a la gente para hablar de periodismo? Porque quiero repetir de memoria lo que les digo a los alumnos en el primer día de clases. ¿Qué es el periodismo, muchachos? Y todo el mundo está, no sé, ¿vender periódicos? No. Periodismo es una actividad, les digo de memoria ya, ¿no? Que consiste en recolectar, sintetizar, publicar una actividad o un hecho relativo a la actualidad, de interés general, pero que sobre todo sea verídico. Muy romántica la definición, porque va un poquito más allá de ello, y hay tantas definiciones de periodismo que es difícil centrarse en una de ellas. Por eso mi primera pregunta, para quienes están en esta mesa, ¿el periodismo está en crisis? Hay gente que dice que no, son las empresas en que están en crisis. No sé si es tan radical esa situación, porque yo he visto periodistas que están actuando con sus empresas, o con sus intereses, o con sus amores, yo por ejemplo, todos. Ahora eso es una buena coartada. Hay mucha gente que cree que el periodismo es un apostolado. Suelo reírme cuando eso ocurre. Es un apostolado del derecho, la medicina, depende quién está en esta circunstancia. Por eso me he permitido en esta circunstancia hablar con periodistas que realmente han ejercido el periodismo, lo hacen en columnas. Claudia lo hace todos los días, como yo. Así que me he permitido convocarlos para hablar de este periodismo, sobre todo en este momento que luego se va a convertir en la elección número 34, sin contar, algunos referentes autonómicos, sin contar esas cosas, se va a convertir desde 1979, momento en que se volvieron a hacer elecciones, el 78 en realidad, en elecciones se han convertido 34 domingos que ya estamos en elecciones, lo que debería llenarnos de orgullo. No he cubierto todas, he empezado a cubrir del Congreso del 80, muy pocos aquí no habían nacido todavía, pero he cubierto desde el 80 y pocas elecciones como esta han sido tan difíciles, pero realmente difíciles por la incertidumbre que hay. Porque luego de que el MAS arrasó, ahora aparentemente se está despidiendo. El periodismo, ¿cómo se está conformando? ¿Cómo está haciendo? ¿Qué está haciendo el periodismo en esto? Su labor
esa labor idílica teórica de la que les hablé al principio? No lo sé, me quedo callado los siguientes 50 minutos y empiezo con Guada. ¿Qué te parece, Guada? ¿Qué crees que está haciendo el periodismo? Bien, muy buenas noches. Yo creo que es importante partir de un argumento fundamental, y es cuál es el rol de los periodistas en la democracia y cuál es el rol de los periodistas también en tiempos preelectorales como el que estamos ahora. Y para esto quisiera citar a una referencia que me parece muy importante, que es Margaret Sultan, fundadora y exdirectora del Center for International Media Assistance, y ella dice a los periodistas: no olvides que eres crucial. Los medios tienen un papel irreemplazable en los procesos electorales. Los votantes deben contar con suficiente información sobre los candidatos, los partidos políticos y las elecciones para tomar decisiones responsables al momento de votar. Y buena parte de eso lo obtienen de los periodistas. Sé siempre equilibrado, objetivo y creíble. Creo que esta es una referencia importante que nos permite entender que el voto de los ciudadanos justamente es para con la ciudadanía, que se debe trabajar el ejercicio periodístico en cualquiera de sus géneros y formatos. Y creo que en ese sentido, Mario, es importante generar una reflexión y un diálogo al respecto, porque tú mencionabas al inicio que hay una crisis del periodismo, que creo que eso puede desembocar en distintos debates, pero particularmente hablando en tiempos de elecciones. ¿Cómo puede un periodista realmente ejercer plenamente su labor y cumplir con esta expectativa que se tiene si es que no se dan todas las condiciones desde el propio Estado y desde la propia organización social para que se pueda desempeñar este ejercicio plenamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante mencionar que actualmente los periodistas tienen un reto particular en el contexto nacional, porque están en un contexto que tiende a condicionar el ejercicio periodístico. Y un ejemplo de esto es la decisión del Tribunal Supremo Electoral el miércoles en relación a las encuestas, a la encuesta de la UNSA y de Fundación Jubileo, y la decisión de que los resultados de esa encuesta no puedan ser difundidos libremente por los medios, la indicación del artículo 135 del régimen electoral, lo cual estaría sujeto a debate, pero olvidando además que en esa misma ley hay un artículo, que es el artículo 4 del derecho a la información y a la circulación libre de datos para una ciudadanía informada, para poder ejercer su derecho ciudadano, y además olvidamos de otra serie de artículos que contradecirían la decisión del Tribunal Supremo Electoral este miércoles pasado. A ver, yo tomaría un paso atrás para tomar una panorámica, una fotografía un poco más amplia y ver el contexto de qué está alrededor de nuestra situación actual. Yo creo firmemente que hay una relación muy intrínseca en nuestro país y en todas partes entre comunicación, poder, política y democracia. La comunicación es como este tejido o este entramado que está haciendo que haya la posibilidad de que exista democracia, esta idea utópica de qué es lo que queremos como gobierno, y todos nos tendremos que poner de acuerdo en eso. Entonces no es un destino, es un proceso en el cual nos estamos acomodando a una idea de democracia. Pero también está la política, cómo ejercemos política, y en esto la comunicación ha permitido que le demos significado a esto que tenemos como política, ¿ok? Entonces, en este entramado, los medios son los que están logrando estas vías de comunicación, de diálogo, que permiten que exista la democracia, que permitan la idea y la construcción de lo que es política, y en medio de esto los periodistas son fundamentales, porque son los que van a ir sacando a la luz para que toda la gente pueda comprender hacia dónde vamos en la idea de democracia, hacia dónde vamos en la idea de política. Nos muestran la palestra de lo que está sucediendo, nos pueden girar en periodismo de opinión y decirnos, mira, esto es lo que va a pasar, lo que va a suceder. Entonces, la tarea del periodismo es vital. Ahora, ¿cuál es el gran reto de la circunstancia en la que estamos viviendo? Ya no estamos viviendo el tiempo de los medios
masivos, ¿no? Estos en los cuales tú le hablabas al espectador que está al otro lado, pero no sabías quiénes son ni cuántos son, y la posibilidad de que puedan interactuar en el momento, negándonos esa posibilidad del diálogo comunicacional. Y esto ha venido a reemplazarse en la actualidad con la Internet, ¿no? Entonces es en ese espacio donde los periodistas tienen que empezar a encontrar el modo de poder generar este diálogo para crear la idea de democracia que queremos como bolivianos y la idea de política que deberíamos tener, porque hasta el momento lo que estamos viviendo es simple y llanamente esfuerzos de difusión desde la esfera política hacia el pueblo sobre lo que piensan, esfera desde el gobierno y su poder hacia el pueblo de lo que piensan que es democracia, pero no hay un debate en el cual construyamos estas ideas, ¿no? Entonces es vital, creo yo. Bien, se nota que son académicos, ahora se nota, ¿no? ¿O no? Tú estás en la lucha diaria. Bueno, sí. Antes, si me permiten, yo quería mencionar algo que está dentro de toda esta dinámica periodística. Hoy día es el día número 46 de los incendios en la Chiquitanía. Son hasta el momento 2.4 millones de hectáreas las que se han perdido. 20 de 22 áreas forestales protegidas también han sido afectadas. Y son 4 bomberos los que han fallecido en el sector de la Chiquitanía. En este momento, y yo lo digo porque lo quiero decir, porque es información, 20 y 11 y todavía la Chiquitanía está ardiendo. Así que si esto no es un desastre, no sé qué nombre ponerle, ¿no? Y bueno, la consulta, Mario, que tú hacías, sí, yo sí lo digo tácitamente, el periodismo está en crisis. Esta crisis ha empezado es una agonía lenta, yo creo que ha empezado entre el 2008 y 2009. Esta cooptación de medios de comunicación sin duda han afectado a Bolivia y le están afectando en este momento al ciudadano y a la ciudadana, porque un voto desinformado es potencial de un voto errado, así que les están quitando a ustedes el derecho de votar, el derecho de estar informado, y habría que recordar a partir de esta semana, un 11 de septiembre del 2019, porque evidentemente se ha censurado, se ha coartado y han evitado que usted ejerza su derecho a la información. Y yo me voy al tema de que ¿por qué está en crisis el periodismo? Porque en esta cooptación de medios se han dado muchas vertientes. Una de ellas es el manejo informativo por los intereses de quienes manejan hoy los medios y están en esta dinámica de los medios paraestatales. Por otro lado, el tema de la censura, que es un tema también que tienen que pasar todos los periodistas a diario, encaminándose en que ellos ya no pueden manejar como antes la libertad informativa que tenían. Algo peor que eso es la autocensura en los medios de comunicación, los periodistas que automáticamente se privan de sacar enfoques que corresponden y no lo hacen justamente por esta crisis de los medios. Pero algo aún peor que eso, y que deberíamos ya empezar a reflexionar, y esta semana lo hemos visto, la militancia periodística, ¿no? Utilizar los medios de comunicación para hacer partidismo también es una crisis que está englobando esta crisis en general de los medios de comunicación. Entonces yo sí creo que hay una crisis, es una agonía lenta, le han disparado en el corazón y en la cabeza a los periodistas y al periodismo en Bolivia, ni qué decir del periodismo de investigación. Me parece que estamos en este momento en una crisis en todas las estructuras del periodismo, pero hay periodistas, como tú lo decías, Mario, que están trabajando en este momento. Yo preguntaba, por ejemplo, en las redes, si se prefiere el salario o la dignidad dentro de todo lo que es este aparato. Y muchos me respondían, de la dignidad no se come, ¿no? Es algo que también tendríamos que reflexionar, pero yo creo que amparados en eso tenemos que reflexionar de que esta semana se ha mantenido la dirección periodística e informativa en la Chiquitanía. Han habido ejes que han querido cortar un poco la atención, ha habido un han habido ejes de violencia, pero sin duda la Chiquitanía y este 11 de septiembre del 2019 tiene que ser algo que no vamos a olvidar, ¿no? ¡Auch! ¡Auch! A ver, yo me acuerdo del año 98, cuando estábamos abriendo la prensa, el periódico La Prensa, que ya desapareció. También se hablaba de crisis del periodismo. Las circunstancias eran otras, ¿no? Y la mamá de Guada acababa de publicar, o publicó por esas épocas, un libro sobre la concentración de los medios. Y ya se hablaba entonces que habían condiciones muy adversas para el ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, del derecho a la información. Insisto, circunstancias muy diferentes a las que vivimos ahora, lo cual nos lleva a pensar en que el periodismo
siempre ha estado enfrentado a estas circunstancias adversas del poder. Sí podemos decir que hay una crisis, como decía el Mario en algún momento, de las empresas. Sí podemos decir que hay una crisis del ejercicio periodístico, lo acaba de decir Claudia cuando habla con un tono súper convencido de los periodistas que hacen periodismo militante, y sí te doy la razón en todo ello, y hay que ver que ese periodismo militante está en todas las esferas o en todos los matices del arco ideológico, y no solamente de un lado o del otro. Y en el camino, pues, las circunstancias de ese periodismo politizado, llamémosle, han provocado también que muchos periodistas, como tú lo has dicho, opten por la autocensura, no solamente porque han decidido renunciar a su dignidad, sino porque también hay ciertas cosas que cuando uno tiene algún interés de naturaleza política hay que callarlas. Entonces, es cada vez más difícil caracterizar el momento, porque son demasiados los factores que intervienen a la hora de decir si están o no están en crisis los medios, los periodistas, el periodismo, los medios creo que sí, sobre todo también por circunstancias que ya ha subrayado Fernando, que es que ha cambiado completamente el ecosistema mediático. Entonces, los periodistas también están en crisis por ese lado, porque tienen cada vez menos recursos institucionales para hacer su oficio, y en la calle la gente está haciendo lo mismo que supone que hacemos los periodistas desde su celular, desde su tablet, ¿no es cierto? Entonces, sí, han cambiado las circunstancias, sí son circunstancias críticas, pero, y con esto termino, me acuerdo que hace muchísimos años el doctor Salvador Romero Pitari me decía, si una situación es permanente, ya no es crítica, pues es que se llama, cuando es permanente ya deja de ser una crisis puntual. Entonces habrá que caracterizar mejor el escenario y preguntarnos si es crisis la palabra que realmente refleja lo que está pasando con los medios y con el oficio periodístico. O sea, te interpreto, la crisis es permanente, de acuerdo a esa circunstancia. Es crónica, ahí está, esa es la palabra que no me acuerdo, crónica. Estoy tratando de relativizar y estoy tirando ahí los dados sobre la mesa para ver qué números salen. Las intervenciones de cada uno de ustedes me ha hecho recuerdo a cierto número de monjes en la Edad Media, no sé si sigue ocurriendo, que se sacaban la camisa y se empezaban a latigar en una autoflagelación lindante en el masoquismo realmente que hacemos los periodistas. No sé cuántos hacen eso, pero yo quiero recordar a ser profesor de alguno de ustedes, Raúl Rivadeneira. Sí. Raúl Rivadeneira en 1978 sacó un libro que se llama La guerra de los insultos, a propósito de los insultos en las calles, en los grafitis. Bueno, el grafiti se ha trasladado a la red social, ¿no es cierto? Nano nos hablaba tangencialmente de las redes sociales, cómo están influyendo en esta situación. Pero lo de las redes sociales es otro fenómeno. Hoy, aparentemente, si bien no nos ha tocado íntimamente y los medios siguen siendo importantes en esta situación, es porque estoy extrañando las encuestas de credibilidad. Porque antes las encuestas de credibilidad le daban a la Iglesia Católica 100, creo, a los medios un 90, y en un último lugar estaban, otras instituciones. ¿Por qué será, no? Ya no hay más eso, ya nadie nos cree. O ya nadie pregunta si nos creen todavía. Yo creo que es parte de este fenómeno nuevo en el que estamos entrando, ¿no? Las redes virtuales, yo diría, ya no sociales, sino virtuales, se han apoderado del mercado, ¿no? Entonces la gente está todo el tiempo conectada, tienes mayor conectividad. Era imposible pensar, o quizás un sueño pensar 5 años atrás que podías hablar con una persona con tan solo ver tu teléfono y comunicarte hablando. Y eso ha llegado a nosotros años atrás, ¿no? Entonces estamos muy adelante. En la actualidad puedes encontrar surfistas que se lanzan al mar con una tablet dentro de que es parte de su tabla, donde consultan cuál es la ola más óptima que pueden tomar para cabalgarla, pues si vale el término, ¿no? Entonces la tecnología está en todas partes. Es inútil decir que no somos parte de la tecnología, o que no es parte de nuestra cotidianidad. Entonces, esto ha generado varios fenómenos en las personas. Si no lo ves, ya no lo crees, ¿no?
Entonces, aún escuchan la noticia, y aún viendo. Claro, pero a lo que me voy es lo siguiente, dice, perdón que tome este ejemplo, ¿no? 2 bomberos han muerto esta mañana. Ok, lo escuchan, lo corroboran viendo la página de los medios de prensa escritos para ver si es cierto o no, y buscan entre las redes virtuales quién está posteando a lo mejor alguna imagen, algún video, ya sea los cadáveres llegando a la morgue o los están levantando, están buscando. Básicamente yo creo que es lo que la gente está haciendo. Mira, te pongo un ejemplo. No creo. Es decir, yo creo que lo ven al crack en el Facebook y lo creen ese rato. Sí, efectivamente, pero te pongo un ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años atrás, creo que 4 o 5 años atrás del Carnaval de Oruro, se cayó una pasarela. Sí. El Canal 4 estaba transmitiendo a 2 cuadras o 3 cuadras de la esquina donde se cayó la pasarela. Entonces escucharon el comentario, se está cayendo la pasarela, acaba de caerse, y mandaron las cámaras al lugar para poder cubrir la noticia. Pero en las redes empezó a salir ya los videos de gente que estaba posteando el momento en el cual caía la pasarela. Y la gente se empieza a postear y se manda, los replican, etcétera, etcétera. Entonces, este fenómeno hace que las fake news, por ejemplo, sean tan comunes en la actualidad. Por eso, en realidad sería contradictorio pensar que, lastimosamente, quisiera creer igual que un usuario promedio lee un comentario y después contrasta y ve la fuente y ve los medios y tal. Yo particularmente soy un poco más escéptica al respecto, lastimosamente, o sea, mi wishful es que sería como tú lo mencionas, pero no es así. Creo que más bien, y respondiendo a la pregunta que planteabas, Mario, sobre el tema de las encuestas, sí creo que, como mencionaba igual Claudio, no sé cuántas personas están preguntando sobre la credibilidad del periodismo. Para nosotros, por ejemplo, es un ejercicio permanente con los propios estudiantes, preguntarles cuántos de ustedes se informan por medios masivos de comunicación. Cada vez son menos, cada vez son solamente por las redes y el comentario individual de un sujeto o de páginas, como hemos visto estas Mucha Mierdanga o este tipo de páginas que nadie sabe muy bien de dónde son, nadie sabe muy bien quién las administra ni quién las maneja, pero están ahí, entonces yo le creo, ¿no? Porque están en la red. Entonces, yo creo que en realidad la percepción sobre el propio periodismo ha empezado a reconfigurarse evidentemente en el momento actual, contemporáneo, pero no por la llegada de las redes sociales, sino porque hemos empezado a ser parte de una interconexión global y de un momento en el cual la credibilidad ya no está fijada en función a lo que tú mencionabas, en unas cuantas instituciones sociales como hasta hace 20 años, es decir, tenías el Estado, tenías una Corte Nacional independiente además, ¿no? Entonces, si bien era del Estado, no era lo mismo que el gobierno, y tenías la iglesia y tenías los medios. Pero en los últimos 20, 30 años estamos atestiguando como que las instituciones que construyen la opinión pública y el clima de opinión se han multiplicado. Entonces, eso hace que las personas no necesariamente crean en las encuestas. Y esto está relacionado con las encuestas sobre los periodistas, pero además sobre las mismas encuestas. Al respecto, quisiera mencionar un artículo muy interesante de Daniel Coronel, el editor general de la revista Semana de Colombia, en Bogotá particularmente, que afirmaba, hacía un análisis muy interesante de por qué habían fracasado las encuestas en Colombia con el referéndum sobre el proceso de paz, en Gran Bretaña con el referéndum sobre el Brexit, sobre la consulta del Brexit, en Estados Unidos con la elección de Trump, que todo el mundo decía, no, imagínate que llegue Trump, no, es imposible, las encuestas dicen que no va a llegar, y gana Trump, y con otros países igual como el Ecuador. Entonces, ¿por qué de repente también hay esta crisis de las encuestas? Y es que las personas ya no necesariamente creen en este contenido omnipotente del medio masivo de comunicación, y eso también tendría que interpelarnos a nosotros. Pero como periodistas y como personas que estamos trabajando con la información permanentemente. Pero insisto en algo, para eso es necesario tener las condiciones para poder hacer ese ejercicio y para poder hacer esa reflexión. Y en ese sentido, y con esto quisiera un poco cerrar lo que yo considero en relación a esta crisis igual del periodismo. Claudio menciona que evidentemente en el 98 se hablaba de la crisis del periodismo. El periodismo viene a tener una tensión con el Estado básicamente desde que
surge, ¿no? O sea, desde que existe, porque parte de su rol es justamente... Desde que existe la prensa independiente. Claro, y es parte de su rol interpelar al Estado, interpelar las instituciones ¿no? del Estado y hacer una mediación con la ciudadanía, la sociedad civil, lo que no necesariamente le gusta, obviamente, a los jefes de Estado. Sin embargo, aunque no les gusta, aunque hay una tensión en otros contextos también, se permitía todavía más espacios plurales. Y aquí un dato importante, en algo que mencionaba Fernando y que tiene que ver con el periodismo en tiempos preelectorales. Entre 1900... Ese es un dato importante. Sí. ¿Me lo puedes guardar un ratito? Te lo guardo. Sí, le iba a dar la palabra a Claudia. Te has dado, Claudia, esto es la Cato, se agarran la palabra, no te dejan hablar más. Así que voy a ir a un corte, vamos a poner las reglas acá y vamos a volver inmediatamente. Nada más un ratito. En instantes vuelve la programación de TVU. Carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Sexualidad es cultura. Sexualidad es familia. Sexualidad es diversidad. Sexualidad es libertad. Porque todos somos comunidad sexual. Comunidad sexual. La Universidad Mayor de San Andrés, a pedido de la Mancomunidad de los Ríos Beni y Chiquibey, han realizado un estudio sobre el proyecto hidroeléctrico El Bala, promovido por el Gobierno Nacional. La UMSA presentará el análisis integral del proyecto gubernamental Represas Hidroeléctricas Chepete Bala. ¿Cuáles son los efectos en los pueblos indígenas y campesinos? ¿Las consecuencias medioambientales en la región? Especialistas y analistas estarán hablando sobre este tema. Martes 17 de septiembre a partir de las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés, Avenida Villazón, número 1995. Me lo ha matado a mi hija. En Bolivia, cada día se denuncian 110 casos de violencia intrafamiliar. Cada 15 minutos, una mujer es víctima de violencia. Era mi hermana. En Bolivia, cada 3 días se comete un feminicidio. Mi hija denuncia de su concubino, me la ha pegado a mi hija, por eso ha muerto. Está en nuestras manos. Hazlo, vive con respeto. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo. Universitaria. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono. La Corte de Aguada. Ahorita ya lo que hemos decidido, ¿no? Te está la palabra. Dale. No, perdón, Mario. Lo que pasa es que creo que es importante como quilar un poco lo que estamos comentando acá. Y un dato que considero que es importante es en relación a esta crisis del periodismo. Sí creo que siempre va a haber una tensión del periodismo en relación a las instituciones estatales, pero mi punto es que en otros momentos de nuestra historia se dan mejores condiciones para poder generar un ejercicio periodístico y para la pluralidad y para una mayor libertad de expresión. Y mi mejor ejemplo está relacionado con algo que mencionaba Fernando al inicio del programa, el debate, ¿no? La Corte Nacional Electoral organizó debates presidenciales entre 1989, 1993 y 1997. La Asociación de Periodistas lo organizó en 2002, que fue la única elección donde Evo Morales fue al debate presidencial. Y desde el 2005 a la fecha, el presidente y el vicepresidente se han resistido a la posibilidad de formar parte de un debate presidencial, usualmente organizado por ya sea la Corte en su momento, como lo dije, o la Asociación de Periodistas, que por ejemplo lo hizo en 2015. Entonces, también esto... Pero está subiendo todos los anteriores debates. Pero por supuesto, pues estoy hablando de los últimos 30 años, pero mi punto es... No, pero de los últimos 30 años, la Asociación de Periodistas ha hecho 3. La Confederación de Periodistas ha hecho 3. Para hablar, después habían, pues, Radio Calamuchita, que hacía
un debate, ¿no es cierto? Claro, digamos, estos son un par de ejemplos solamente para citar que habían en otros momentos, evidentemente crisis del periodismo, evidentemente había una tensión, pero habían mejores condiciones para la pluralidad, para el debate, para el diálogo, y no había una resistencia permanente al debate y al diálogo, como es el caso actual que estamos viviendo con la representación de los candidatos inconstitucionales del oficialismo. Entonces, ese es otro elemento que impide también pues generar un ejercicio pleno del periodismo en tiempos preelectorales. Yo quiero retomar este tema porque me parece importante dentro del área periodística. El tema del 11 de septiembre, ¿qué es lo que ha pasado? Y la crónica puntualmente, creo que la conocen muchos. Ha habido una encuesta de una alianza que por demás conoce la gente, es una alianza profesional, estratégica, idónea. Hablamos de la UMSA, hablamos de Fundación Jubileo y de un par de medios de comunicación que hasta el momento mantienen también la credibilidad en la ciudadanía. Es una encuesta, me atrevo a decir, de las pocas que se han hecho con tanta población, es más de 14,000 muestras que se han tomado, ejes centrales de los 9 departamentos, área rural, urbana, familias donde estaban mayores de 18 años, con consultas específicas, una encuesta realmente creíble. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se ha coartado y se ha censurado esta encuesta. Pero en el marco de todo esto, hay que establecer de que en estas últimas semanas se han dado muchas encuestas y nosotros hemos debido ver el aparato mediático con encuestas que se han lanzado en redes, con increíble presupuesto, con escenografías, con analistas, panelistas, y esto ha sido algo así como David y Goliat. Esta encuesta ha estado perfilada casualmente con medios de comunicación que tampoco tienen la publicidad gubernamental que otros medios de comunicación pudieran tener. Pero lo que yo quiero enmarcarme también en decir es de que la ciudadanía en este momento tiene ya en su imaginario y en su cabeza los resultados de esta encuesta. Ha sido contraproducente todo lo que ha pasado y el aparato mediático que han utilizado el Tribunal Supremo Electoral, autoridades por aquí y por allá. Esta encuesta va a ser la que se va a quedar en la mente del ciudadano, porque yo estoy segura, a partir de mañana empieza la artillería de las encuestas. Ustedes van a ver y van a poder escoger un sinnúmero de encuestas, pero esta es la que se va a quedar en ese votante que en este momento, si usted va, porque el mejor sondeo, yo estoy segura que siempre va a ser el chofer de un taxi, ustedes hagan la prueba, pregúntenle de esta encuesta y les aseguro que van a tener más noción de esta encuesta y los resultados que han tenido en redes, que se han compartido, que de las encuestas que van a empezar a salir o ya han salido. Entonces, me parece importante mencionar eso también dentro del trabajo periodístico, porque en el tema de la autocensura, les diré yo, han habido periodistas y medios de comunicación que después de la prohibición, por debajo han solicitado los datos de esta encuesta. A eso me refiero a la autocensura. Medios de comunicación que han sacado titulares con el titular no de la encuesta, sino de que ha habido un veto, ha habido censura, se ha coartado esta información para la ciudadanía. Entonces, este manejo a mí sí me parece que lo tomemos en cuenta como una crisis y nos hemos dado cuenta este 11 de septiembre hasta estos días lo que está pasando. Evidentemente, que no nos tome y que no nos haga un lado de la atención, porque en este momento hay algo mucho más importante, es el incendio en la Chiquitanía y no tenemos que desviarnos de esa atención, pero sin duda el eje periodístico se ha también concentrado en ese 11 de septiembre. Bueno, dos cosas, ¿no? El rector de la UMSA ha dicho, no se metan con la UMSA. Fue duro, ¿no? Duro. Dos, yo no me he autocensurado, yo he dado la encuesta. Tú has sido el primero en realidad. Sí, yo he dado. A propósito, antes de venir aquí, en otro canal que pasa también un programa de análisis, estaba tu amigo Iván Lima diciendo justamente, ¿no? Sí, sacudiéndote, que has sido el primero en lanzar. Sí, no, yo vi, después me dio miedo. Hay que tener miedo, ¿no, Claudio? Hay que tener miedo, pero felizmente tú eres temerario. No sé cómo tomar eso. En todo caso, si te entiendo bien, Claudia, lo que estás diciendo entonces es que este caso del intento, voy a llamarle, de censurar la difusión de la última encuesta de la UMSA, lo que ha hecho ha sido hacerle el favor, posicionar la encuesta, en cuyo caso pues tampoco hay que rasgarse las vestiduras, sino de celebrar que se haya logrado posicionar este resultado. Lo otro que yo me pregunto, y aquí si yo no tengo una respuesta, es ¿qué es lo que esperamos de las encuestas? Que nos den una radiografía, una instantánea del momento político, sí, y de ahí en más, ¿qué? A ver, mañana va a salir otra encuesta, como ya ha anunciado Claudia, que seguramente van a seguir saliendo las encuestas como salen en todas
las elecciones, ¿no es cierto? Y es bien chistoso que las mismas empresas encuestadoras están produciendo encuestas con diferentes muestras en diferentes poblaciones para diferentes clientes, así que yo me pregunto realmente hasta dónde es tan importante el tema de las encuestas. A ratos siento que estamos cayendo en un fetichismo, en una encuestitis, que termina siempre llevándonos pues a la decepción cuando los resultados electorales son diferentes de las encuestas y volvemos al mismo proceso de todas las elecciones, de 1, 2, 3 semanas ahí reflexionando acerca de por qué fallan las encuestas, etcétera, etcétera. Y las encuestas no son la democracia. Estoy totalmente de acuerdo en que hay muchos asuntos que hay que fijarse, estoy totalmente de acuerdo en que han dejado de preguntarnos sobre nuestra opinión respecto de las instituciones, lo cual da cuenta de que los medios de comunicación o el periodismo están en crisis, lo mismo que el resto de la mayoría de las instituciones de la sociedad. Hay un proceso de desinstitucionalización muy fuerte en el Estado y que permea al resto de las instituciones, a la sociedad civil, como mencionaba Guadalupe hace un rato, y es eso lo que hay que empezar a mirar, ¿no? Como decía Alex Grigelmo, estamos en unos tiempos en los que resulta muy difícil creer en algo y al mismo tiempo la gente está dispuesta a creer en cualquier cosa. Sí, pero la Claudia no ha dicho algo que es poca cosa. La encuesta a la que hace referencia la Claudia, primero que tiene una cercanía en el tiempo próximo, es finales de agosto, hasta el 2 de septiembre se toman las 14.000 muestras de la encuesta. Y nos está reflejando el parecer de la población en esa porción del total de los bolivianos respecto de su intención de voto. Concuerdo con el Claudio en que tenemos a falta de cultura de interpretar las encuestas, es decir, nos llega la encuesta y nos fijamos más en quién está ganando y quién va segundo y no vemos la cola, que los números de la cola son también importantes, aquellos que dicen no voy a votar, no sé por quién votar, y eso tengo que saberlo interpretar, ¿no? Y decir, los mismos partidos políticos y los candidatos tendrían que apuntar a esa cantidad de indecisos. Estamos hablando 1 de cada 10 bolivianos que hablen de votar, no saben por quién votar o no han decidido todavía. Del resto, según esta encuesta, 4, más o menos 3,5, 4 bolivianos, es el voto duro del MAS, ¿no? Es el voto que siempre ha tenido. Y tenemos el resto de los bolivianos que están todavía en esta lucha. Entonces no es poca cosa lo que dice, no solo por la calidad y la cantidad de información que da la encuesta, sino porque está develando que hay una intención clara y abierta del Estado de ejercer poder para manipular la información. Es decir, si manipular le suena muy fuerte, es decir, yo lo cambiaría entonces para decir qué información es válida y cuál no. Y nos está cortando la posibilidad de decir a nosotros como resto de bolivianos, nos organizaremos y preguntaremos nosotros por nuestro lado, porque tenemos que creer siempre en lo que nos dicen ellos, ¿no? Y esto es grave, ¿no? Y esto es grave, creo yo. Mi pregunta es si cuánto bien o mal nos hemos portado los periodistas ante esta encuesta, o estamos obedeciendo la ley a rajatabla sin la temeridad de Mario Espinosa, como diría. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos los periodistas? Porque no solo los periodistas, los medios también deberían tener una línea bien clara, ¿no? Claudia ha subrayado que los medios o los periodistas no se han callado con el tema de la encuesta, ¿no ve? Que se han torcido el modo de decir en vez de publicar en gráficas quién está más arriba, quién está más abajo, y todos hemos visto la famosa gráfica de quién está más arriba, quién está segundo y dónde están en el otro extremo los votos indecisos o no declarados. Entonces creo que sí se ha hablado de la encuesta, insisto, la Claudia lo subraya en ese sentido, ¿no? No estamos dando los datos como se han dado los datos de otras encuestas porque hay este miedito, ¿no? De que vengan los de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral a poner en cuestión la independencia o la credibilidad de los periodistas, que no es eso lo que se ponen en duda, ¿no? Es más bien, es bastante más negativo porque quiere ser punitivo, quiere ejercer amedrentamiento legal, ¿no es cierto? Es chocolate por la noticia de que el poder siempre ha querido meterle mano a las noticias. Entonces,
¿Nos hemos portado bien? ¿No nos hemos portado bien? Qué difícil pregunta, ¿no? Hay que, y está en manos de los periodistas abrir el debate, dejar de, como dice el Mario al inicio del programa, ¿no? Dejar de mirarnos al ombligo y empezar a preguntarle al resto de la gente cómo está percibiendo, y en ese sentido por ahí sí la gente realmente está buscando noticias, y está buscando noticias que le parezcan creíbles, y está buscando contrastar noticias, y si de pronto los periodistas hacen un esfuerzo por amplificar el número de voces que están opinando a favor, en contra, de manera neutra respecto de estos asuntos, tal vez estemos ayudando más que rasgándonos las vestiduras delante de una cámara o delante del teclado. Ahora, yo lo que me estoy preguntando es ¿qué tal si entramos a desacato de los medios de comunicación? Agarramos y decimos, no, nos ponemos de acuerdo y publicamos todo. ¿Qué nos va a hacer la Corte? Buena pregunta. Sí, no, es que, ¿sabes? Creo que actuar corporativamente en los medios tampoco es bueno. Ponerse de acuerdo para hacer algo, los medios, no creo que sea lo mejor, ¿o sí? No, Martín, yo me quedo pensando un poco en tu pregunta anterior, y es, ¿qué pasa con los periodistas frente a esta situación? El Tribunal Supremo Electoral ha apelado al artículo 135 de la sección 4 de la Ley 026 del régimen electoral, donde se explica la importancia además de las consultas de opinión, ¿no? Yo coincido con Claudio en que no es que solamente hay que concentrarse en las encuestas o que tenemos que tener una encuestitis, porque no hay que quedarse ahí, pero es parte, se supone, de un sistema integrado de información que debe de circular libremente para que el ciudadano pueda ejercer plena e informadamente su derecho a poder ejercer un voto y a poder ejercer de esa manera la democracia, ¿no? Sin embargo, creo que es importante que no nos quedemos. Obviamente el problema con esta encuesta es lo que mencionaba Fernando hace un momento, es que hay un condicionamiento para poder difundirla, hay un ejercicio de poder para tratar de reprimirla, de alguna manera de reprimir esa circulación, efecto boomerang, o sea, como se veía en algunos lugares, si quieres difundir tu encuesta, haz que la prohíba el gobierno, ¿no? Y todo el mundo ha empezado a circular. Y yo creo que esto debe de llamarnos nuestra atención, porque son síntomas, como es un síntoma el del debate presidencial, son síntomas que nos muestran lo frágil de la situación de la democracia en Bolivia y lo complejo, más complejo que en otros contextos, del ejercicio del periodismo. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Supremo Electoral les dice a los medios de comunicación? Hay un artículo que es el artículo 136, el indicio 2, de sanción a los medios de comunicación que circulen encuestas o resultados de este tipo de ejercicios de opinión sobre que las circulan. Y se defienden, y quiero citar esto, o sea, simplemente que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos establecidos en reglamento por el Tribunal Supremo Electoral, cuando el rector de la UNSA bien aclarado que todos estos criterios han sido respondidos. Entonces no habría, en principio, un bagaje legal suficiente, pero por supuesto, como estamos ahorita en un clima de tensión, dime tú qué medio levanta y dice, no, sí, como empresa estoy hablando, no como simplemente un individuo, dice, sí, no, yo publico y velas y buen viento. ¿Sabes? O sea, es una situación también muy difícil para los propios periodistas y para las propias empresas de periodismo. Es complejo. Decir, la Claudia muy hábilmente, cuando crisis del periodismo, metió las encuestas muy hábilmente, muy bien. El tema de las encuestas. No se ha quedado ahí, por ejemplo, aquí nos mencionaba el abogado Lima, ¿no? No se ha quedado ahí Lima. Lima quiere, como ocurrió con Carmelo Lenz, ¿fue en el BEN? Okay. Quiere descalificar a todo el partido, porque un diputado parece que en redes sociales dio algo de las encuestas, ¿no? Y ahí más temerario que tú. Porque además siendo lo que es, adelanta criterio y está ya sentando las bases de un juicio que de un juicio existe. Pero sobre todo sin respetar los derechos humanos de un candidato. Ahora pues parece que el único que tiene derechos humanos es el presidente a ser candidato, los demás no hay que reventarlos. Que también ahí tenemos un problema grande, ¿no? De nuevo, insisto en lo que he tocado al principio del programa. La democracia es más allá del ejercicio democrático del voto o del derecho a tener una afiliación política. La democracia es aquella
aquel convenio que tenemos entre todos de convivencia. ¿No es cierto? Hemos dicho, para convivir en este país vamos a elegir a la democracia, ¿no? Y la democracia es la que nos va a ayudar a poder relacionarnos y llevar la vida en paz. Pero la democracia que nosotros pensamos no es la misma democracia que piensa el Estado. Y no es la misma democracia que piensan los partidos políticos. Entonces ahí tenemos un gran problema, no estamos hablando de lo mismo. Y quizás para el Estado, cuando vienen los organismos internacionales, dicen, no, estamos en democracia, todos pueden decir lo que les da la gana en un programa. Y ya está la democracia, ¿no? Pero no están claras las reglas de la convivencia. Es decir, para algunos casos valen las encuestas, para otros casos no valen. Cuando el Estado acepta o no acepta un debate, cuando los invita. Entonces no estamos hablando de lo mismo, y creo que los medios en esto deberían ser colaboradores para que la gente pueda expresar también qué es lo que quiere y entiende por democracia. Sería interesante ver, se me ocurre ahora que, por ejemplo, haya una campaña estratégica de los periodistas o de los medios que abran el micrófono a la gente y lancen preguntas y digan, señor presidente, quiero que me conteste esto. Dígame, ¿es cierto esto? Me preocupa esta situación de la educación. En mi barrio no tenemos esto. Yo tengo que viajar 2, 3 días para llegar a tal lugar. ¿Qué planes tiene al respecto? Es decir, hacer pública la opinión y el deseo de saber del ciudadano. Y no solamente lo que está pasando, estamos publicando lo que los partidos políticos le quieren decir a la gente. No, y lo que la gente, los bolivianos quieren decir. Son los temas importantes, ¿no? Porque aquí se han puesto un par de temas muy pesados sobre la mesa. ¿Y el resto de los temas los ponemos en pausa? Claro, yo creo que también ya viendo las circunstancias en las cuales están en este momento los medios de comunicación y el periodismo en Bolivia, hay que sujetarse, bueno, en la temática que este programa tenía, ¿no? En el tema de la labor de los periodistas en este tema de la campaña electoral, ¿no? Y tiene que haber las dinámicas y habría que ver la gente si realmente cree en los medios de comunicación en este momento. En la dinámica, por ejemplo, de cómo es que nos desenvolvemos los medios, es el tema del seguimiento a los partidos políticos, a los candidatos, a las campañas, a sus propuestas de gobierno, hacer ese seguimiento. El otro es, evidentemente, en base a las encuestas. Hay medios de comunicación que compran este servicio, tienen su encuestadora, realizan este servicio. De esto se hace otro aparato informativo. Entonces, vamos con los candidatos, vamos con la encuesta, y a medida de que vamos avanzando en esto se va desarrollando todo este tiempo electoral. Pero hay uno, y lo mencionabas, que no se está tomando en cuenta, quizás y haciendo mea culpa nosotros también en esto, es no hacemos seguimiento al votante, al ciudadano, a sus necesidades, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Estamos enfocándonos en, primero tenemos al candidato, que el candidato, gracias a estas primarias tan apresuradas, no responde a una ideología política ni un plan de gobierno, entonces dice lo que quiere. Dice lo que quiere, los medios reciben lo que quieren, pero finalmente no sabemos si el ciudadano necesita esa información. Entonces, ahí es lo que nos falta. Yo creo en manejar puntualmente esto en los temas electorales, pero obviamente tenemos situaciones, circunstancias que no están a favor del periodismo en este momento, pero sin duda lo poco que hay, los pocos recursos, creo que deberíamos desarrollarlos en esto, en escuchar al votante, Poquísimos recursos, claro. Poquísimos. Yo recuerdo ¿qué es? Es un dicho entre los periodistas, ¿no? El periodista agarra y pregunta a un tipo si está lloviendo. Uno dice sí, el otro dice no. Y publica las dos versiones. No, la labor del periodista es saber si está lloviendo o no. Sin embargo, en el contexto del seguimiento es muy caro. Pueden hacer poquísimos medios acá. Hay medios que, caramba, tienen serios problemas. ¿Te puedo deprimir un poquito? Deprimido. Sí, no acaba, pero hace unas horas está ardiendo la Cuesta de Sama. La Cuesta de Sama, en el lugar del Rincón de la Victoria. Y Rodrigo Paz, el alcalde Rodrigo Paz, de acuerdo a Hola Tarija, que es un periódico digital, ha señalado que todo el fuego se ha iniciado en la casa del viceministro de Educación, Eduardo Cortés. Terrible, es un medio de comunicación, lo estoy citando, pero que la Cuesta de Sama está ardiendo terrible, ya dejó de ser Chiquitanía nada más hace rato, ¿no? De todas formas, Guada, quiero insistir en el asunto tú lo has planteado, el cumplimiento de las leyes. Uh-huh. Que, bueno, la ley dice también que no se puede hacer campaña.
y aquí a título de gestión de gobierno está haciendo bastante. A ver, en ese sentido, Mario, creo que es muy importante y es una recomendación para la ciudadanía y también para los colegas periodistas y quienes investigamos los procesos de comunicación, que es muy importante leer las normas y también profundizar en los datos. Es decir, yo comparto con Claudia en el sentido de que, y lo que mencionaba Claudio hace un momento, no nos podemos quedar simplemente en el síntoma, ¿no? No nos podemos quedar simplemente en, ok, pasa esto con las encuestas, han intentado frenar la difusión de las encuestas, ok, más allá, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si uno lee la ley 026 del régimen electoral, puede ver que entre el artículo 135 al cual hace referencia el Tribunal Supremo Electoral para interpelar a la UNSA y a Fundación Jubileo para impedir la difusión de las encuestas, en realidad hay un tecnicismo ahí sobre la forma metodológica y técnica que se han hecho las encuestas, lo cual ha sido respondido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, pero aún así se las veta. Y la sanción está en consecuencia de ese mismo título. Entonces ahí realmente cuál es el problema con estas encuestas. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que ese mismo régimen electoral, en su artículo 4, por ejemplo, instruye el derecho a la libertad de expresión y a la circulación de información libre, porque es fundamental que la ciudadanía esté plenamente informada de la mejor manera. Pero para eso, ¿cuál es también la labor que nosotros tenemos que ejercer? Vayamos más allá del síntoma. ¿Cuánto estamos debatiendo de los planes de gobierno, de los programas? ¿Qué se está hablando en relación a la educación, a la salud? Es decir, evidentemente ahorita el medio ambiente y todo el tema de la distribución de tierras, que es parte del problema, está en la agenda, pero pensemos también en la agenda cuáles son los temas claro, pero cuáles son los temas de fondo. ¿Qué va a pasar con la frontera agrícola? ¿Quién está hablando ahorita qué va a pasar con la soya? ¿Qué va a pasar con los empresarios? Preferimos estar hablando de las cosas que dice Chi, ¿no? Sobre claro, por supuesto, pero es más grave porque la quema de todo esto va a repercutir a futuro en de dónde va a salir la lluvia que recibía Potosí, Sucre, Tarija, de que venía de la Chiquitanía. ¿Qué va a pasar con la lluvia en La Paz, Oruro? Si esos mantos de agua salían de las selvas y de la vegetación del Beni. Vamos a tener una sequía al año y va a ser fuerte y estamos preparados, ya tenemos la idea de que está viniendo y todavía tenemos la oportunidad de prepararnos y no nos estamos preparando y va a llegar el momento de la sequía y otra vez van a haber las campañas, etc. Pero vamos, es decir, ustedes han trabajado en medios, trabajan en medios, lo sentimos más Claudia y yo que trabajamos en el día a día. La coyuntura nos sobrepasa. Sí. La coyuntura sobrepasa a lo importante y entonces sí, más Mario, importante tienes razón, hago ahí una autocrítica. Hay que hacer también, y excúsame si te interrumpo, pero creo que es importante y entiendo el tema de la coyuntura, pero también hay que tratar de cuántos trabajos de archivo se hacen, cuántas revisiones de la norma, es decir, se tiene que tratar de hacer lo posible más en este contexto, porque la propia ciudadanía está gritando y demandando tener una mejor democracia, y eso lo hemos visto con montones de expresiones. Y por eso me parece que nuestro rol, nuestro deber, nuestra responsabilidad, y aquí cito a Javier Darío Restrepo, es para con la ciudadanía, porque realmente es importante profundizar en los contenidos. Entonces, de repente, dijo Chi, no sé qué, y todo el mundo dijo Chi, y las redes, y los medios, y se enganchan. Ya, saquemos esto un ratito, ¿qué más? ¿Qué más hay que profundizar? Claro que sí. Yo también, considero, en el tema de que Chi, yo creo que sí, los medios de comunicación han hecho un Chi esta semana, ¿no? Pero lo que no hay que olvidar es de que este año muchos medios de comunicación van a pasar una buena Navidad y muchos no, por el tema de que los recursos humanos en los medios de comunicación que no cuentan con este aparato gubernamental en publicidad, tienen muy pocos recursos humanos. Y ellos tienen que cubrir 3, 4, 5 áreas en un solo día. Se les hace imposible cubrir todo con pocos recursos. El tiempo, en todo caso, ya sabes por qué, como hoja Pentágono, ¿no? Va a profundizar un poquito estas cosas y, querido Claudio, querida Claudia, Guada, les agradezco realmente a Jimé Calvimontes y a Liz Burgos
en la producción de este programa, a ustedes por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo. En instantes vuelve la programación de TVU. Continúa con la programación de TVU. Emprendimientos, tecnología e inversión, industria y servicios, educación e información. TV Empresas. Hoy en nuestro sector de emprendimientos y negocios, Estilos Bolivia, una empresa dedicada a la comercialización y venta de calzados para damas y caballeros, con lo último en moda y tendencia, calidad y garantía. Estilos Bolivia, una nueva forma de caminar. Bienvenidos, amigos de TVU, a una nueva entrega de TV Empresas. Sí, amigos, no te equivocas, esto es TV Empresas. Bueno, en esta ocasión me siento muy contenta, muy feliz, porque a la familia de TV Empresas se une Estilos Bolivia. Sí, queremos dar la más cordial bienvenida también a todo el equipo quienes conforman esta prestigiosa empresa en la ciudad de La Paz. Ya me encuentro con su gerente propietario, José Vázquez Vargas. Qué gusto tenerte otra vez en el espacio, José, una carita familiar del espacio. Muchas gracias por la visita, Gladys. Te quiero dar la bienvenida a esto, lo que es Estilos, para presentar el nuevo producto que tenemos en este año. Vamos a entrar con todo con la marca Caruso. Comentarte, Gladys, a ti y a tu público que Estilos Bolivia nace hace 15 años atrás, un emprendimiento familiar que nació primeramente con mi esposa y mi persona, y empezamos a trabajar en lo que es en calzados, y gracias a Dios nos va bien, y ahora estamos ubicados acá en las diferentes direcciones en la ciudad de La Paz. Estilos Bolivia. Para su producto Caruso presentan una línea completa en calzados fabricados en cuero, 100% legítimos, hechos con tecnología de punta bajo los mejores estándares de producción. Con Caruso tienes un calzado más cómodo y suave. Estilos Bolivia es una empresa comercializadora también de estos productos de excelente calidad, como es Caruso, pero ahora quisiéramos saber cuáles son las características. Bueno, este es un cuero en color marrón, es un cuero flexible, como pueden ver, la planta es de caucho, la plantilla es ortopédica y sobre todo el forro, como les decía, es badana. Eso impide a que el caballero que camina en toda la ciudad de La Paz no va a transpirar sus pies, porque es un producto Caruso. Mira, ese calzado ya puede ser suyo. ¿Qué debe hacer la gente que ya quiere tener este producto, José? Bueno, estamos acá, dirigirse a la calle Justo 741, Galería San Salvador, local 2 y 3, y en la calle Tumusla Hotel, Tumusla Interior, local 10. Para las damas también tenemos este calzado, estos botines que está a la moda. Este, por ejemplo, es un color azul combinado con un color toffee que va muy bien. Tenemos en tacos 4, en tacos 6 y en tacos 7. Y como pueden ver, también es totalmente flexible, con planta caucho. Y vuelvo a repetir, los de damas también llegan con cuero badana, que es un material que no permite que transpire el pie. Yeah. Y bien, amigos, continuando la visita acá en Estilos Bolivia, ahora es momento de hablar de una propuesta muy interesante que va a favorecer a mujeres y hombres que quieren tener un ingreso independiente. Estamos hablando del nuevo catálogo de Estilos Bolivia, y para ello ya está pues con nosotros Adrián Vázquez, que nos va a hablar un poquito más en qué consiste este catálogo, cómo van a llegar a las personas y cuáles son los beneficios. Bueno, Gladys, darte la bienvenida a lo que es Estilos Bolivia. Y bueno, sí, ya lo tenemos, gracias a Dios, lo que es el primer catálogo que lanza Estilos Bolivia. En este catálogo podrás encontrar lo que es la tendencia de la moda, tanto para varón y tanto para mujer. Excelente, Adrián. Realmente un catálogo de primer nivel, full color. Pero ¿cuáles serán las ventajas ya para aquellas personas que quieran ser parte del equipo?
Bueno, Gladys, las siguientes ventajas para trabajar con estilos. Nosotros primeramente estamos dando lo que es los porcentajes, estamos trabajando de un 20 a 25% y estamos proporcionando el catálogo, tanto el físico como el virtual. Estamos en la Justus, Galería San Salvador, en el local 1 y 2, y también estamos en la Galería Tumusla, que es en el pasaje para la Garcilaso. Ahí nos pueden encontrar en Estilos Bolivia, en las dos direcciones. También se pueden comunicar al número 765-35975, que le estaremos respondiendo inmediatamente. Estilos Bolivia realmente viene con una propuesta renovada, viene con una propuesta diferente también. Tiene el catálogo virtual, tiene el catálogo físico, pero también tiene premios y sorpresas a través de las redes sociales. ¿No es cierto, José? Así es, Gladys. Usted simplemente nos busca en el Facebook como Estilos Bolivia, nos da un like y al final de cada mes estaremos sorteando un calzado de dama o varón. TV Empresas. La nueva televisión universitaria.